Alberto Iturralde, responsable de operativa DAX. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muy bien. Bueno, el mercado, ¿a qué son se mueve esta semana? Ya mirando cada vez más al verano y a la bajada de negociación con motivo de la entrada en agosto. Bueno, sigue con baja volatilidad, con relativamente baja volatilidad. El S&P 500 ya ha alcanzado una zona muy importante de resistencia, la zona 4.590, 4.580. Toda esa zona probablemente pueda generar una parada temporal. Ha aumentado durante las últimas horas de cotización, los últimos 2 días, ligeramente el VIX, con lo cual, bueno, no sería de extrañar ver cierto recorte, pero de fondo sigue muy alcista. Sigue muy alcista y, de hecho, bueno, pues si miramos el resto de Europa, o sea, a ver, si miramos hacia Europa, vemos que los mercados siguen muy tranquilos, DAX en zonas de 16.200 sin mayor problema, IBEX también, 9.517 sin mayor problema, es decir, zona de máximos de los últimos meses, y con, bueno, aunque el VIX sí es cierto que haya aumentado ligeramente durante estos días en Estados Unidos, no es tampoco un aumento que nos deba hacer preocuparnos demasiado. Si a Sánchez le dijeron que las elecciones debían colocarse el 23 de julio, era porque el sistema financiero tenía pensado entre el 23 de julio, domingo, y probablemente en mediados de agosto, finales de agosto, generar un techo relativamente, es decir, probablemente una parada en el mercado de relativa importancia. Lo veremos durante el mes de agosto seguramente, pero el hecho de que se produzca no implica que vaya a haber caídas, como ya nos están diciendo todos los bancos de inversión, porque nos están diciendo que esto, hoy, esta mañana era la última, era que claro, que ahora todo lo que compraba la gente lo vendían los grandes fondos, lo cual podía implicar caídas. Bueno, recuerden que para que el mercado sea alcista, y lo llevo explicando desde octubre, debemos, mientras el mercado sube, seguir escuchando voces negativas y voces que nos alarmen de futuras próximas caídas. Hoy hemos tenido más voces, con lo cual lo normal es que el mercado, una vez que haga una paradita en agosto, continúe después subiendo. ¿Se podría entender como una estabilidad por parte de la clase política para no hablar de los vaivenes que puede infligir en el mercado, en los cambios de decisiones o los cambios en el gobierno? Sí, hay algo muy importante. Que el mercado va a subir, lo saben muy pocas personas, pero lo saben seguro. Y es desde octubre. Yo os avisaba aquí, todo lo que están diciendo esos bancos de inversión implica que saben que el mercado va a subir, no hay que estar ya bajistas. Ellos decían que el mercado iba a caer muchísimo, cuando ya veíamos que habían parado las cotizaciones. A partir de ahí, es muy importante mantener esa baja volatilidad mientras el mercado sube y dando sensaciones negativas, porque al, entre comillas, incauto inversor, al que se cree todo lo que le cuentan, se le hará entrar pues cuando haya circunstancias positivas para que ese inversor entre, ya sea porque se suavice la situación en Ucrania, ya sea porque se den datos macroeconómicos positivos. Durante estos meses todo el tiempo hemos oído hablar de recesión, de inflación, de subida de tipos de interés. Entonces, claro, en procesos electorales es muy importante mantener paz. Por eso el sistema financiero le chiva a Sánchez que coloque las votaciones justo este domingo, porque necesitan que la manada vaya a votar, es decir, que alimenten el sistema, que a su vez alimenta al sistema financiero. Con lo cual, sí, se necesita paz económica en momentos importantes. Donde no sé si existe la paz económica es en los mercados de materias primas. Hemos visto como consecuencia de esa caída por la no extensión de Rusia del acuerdo del grano, el trigo, el maíz, la soja se han disparado en apenas 48 horas. Sí, y es normal que suceda y bueno, veremos a ver cómo va evolucionando durante los próximos meses. Lo importante es tener en cuenta que nos contaban que se iba, que la que iba a perder el grano, los que iban a perder el grano eran los países pobres, y era una absoluta mentira, lo hemos visto después. Bueno, pues estaremos muy atentos. Ahora mismo no tengo ese gráfico, me encantaría poder mostraroslo, a ver si lo encuentro, no. Así es que, desgraciadamente, no os lo puedo poner. Pero sí, lo normal es que tengamos ciertas subidas hasta que se aclare ese grano que entraba en Europa, en España, Holanda, como bien explicaba ayer en vuestra sintonía Lorenzo Ramírez, y en Italia. Bueno, pues veremos que suba el precio en países pobres, porque efectivamente España ya se puede dar por país pobre en cuanto acabe las elecciones, se puede considerar así después de la sumisión a los intereses de Estados Unidos. En eso no mentían cuando decían que el grano ucraniano iba a los países pobres. España ya se puede considerar un país pobre. Bueno,
Has hablado de la banca en estos últimos días de conversación que hemos tenido en estas últimas semanas sobre cómo una opción de inversión, sobre todo la banca nacional. Hoy Bankinter ha presentado resultados, ha retrocedido. No sé si es momento de colocar posiciones y esperar a que el valor suba o ya ha llegado a su techo y va a empezar a bajar el conjunto del sector. Bankinter es un valor que siempre ha funcionado totalmente al margen de los otros dos grandes, históricos, BBV y Santander. Ahora también está CaixaBank. Pero mientras BBV y Santander iban de la mano, de hecho, durante estos días hemos visto fuertes subidas en los dos, Bankinter era un valor que, por ejemplo, tenía una clarísima tendencia alcista de largo plazo y los otros dos no. Es decir, estamos hablando que Santander todavía está muy lejos de los máximos que marcaba pues, en ese año 2008 y volvió a marcar en el año 2014. Sin embargo, Bankinter marcaba máximos durante este año 2023 en marzo. De manera que el hecho de que en una sesión puntual veamos recortes cuando se han dado noticias de resultados no es preocupante, no hay que tenerlo en cuenta especialmente. Pero tampoco considerar a Bankinter uno de esos dos grandes bancos, BBV está en máximos ya de la subida que inició en octubre, esos dos grandes bancos que de la mano vienen subiendo durante los últimos meses. De manera que si lo que queremos ahora es obtener un rendimiento a corto plazo, lo mejor es estar en BBV, por poner un ejemplo, o en Santander. Para ahorro a más largo plazo, lo mejor es Bankinter. En el conjunto del sector, ¿cómo ha visto los resultados de la banca estadounidense y para este corto o medio plazo en lo que ha hablado de la nacional, cómo podemos mirar a Wall Street? Estamos ante una gran banca, una JP Morgan, que sí que ha batido resultados, una banca más mediana, un Morgan Stanley, por ejemplo, que consiguió por la mínima, por 1 centavo, 3 centavos, superar estimaciones, y luego está Goldman, que directamente decepcionó. Sí, pero fíjate, en esa fotografía que sacas de 3, juntos en la fotografía, hay que alejarse un poco de esos 3 y mirar más atrás. Porque lo que realmente ha demostrado esa gran banca estadounidense es el poderío que tiene a modo privado de la economía pública. Porque fíjate cómo en marzo unos bancos de los que no habíamos oído hablar nunca, ellos supieron colocarlos en el foco para que creyéramos que como quebraba Silicon Valley Bank, Signature Bank, First Republic Bank, pues eso iba a suponer un gran problema para la banca. Cuando en realidad lo que estaba sucediendo es que ellos los estaban comprando, estaban fagocitando esos bancos. Y consiguieron, en lugar de generar compras en los inversores que vieran la jugada, desviar la atención, hacer creer a todo el mundo que había un gran problema financiero en ciernes y que ellos eran los salvadores, pero claro, como son bancos con activos dudosos, porque los bonos hay que venderlos por debajo de su precio, pues eso nosotros, los 3 grandes, los 4 grandes, pues vamos a salvar al mundo, somos muy generosos. Y consiguieron no solamente engañar a todo el planeta, sino también engañar a los inversores dentro de ese todo planeta, haciendo que no entraran compradores. Bueno, pues si hemos visto, por ejemplo, los números de Bank of America durante las últimas semanas, subía como un verdadero cohete. Antes de darnos unos resultados, sí, en tono positivo, pero hombre, se supone que tú estás implicado en uno de los sectores que en teoría iba a sufrir un riesgo sistémico. Bueno, ya cuando entramos en Europa todavía es mucho más ridículo, ¿no? La banca española y tal va a sufrir, quiebra Banco Santander, todas esas cosas. Y ahora nos estamos dando con un canto, o sea, con un palmo narices, porque esos bancos que se beneficiaron de la quiebra de los bancos regionales, ahora nos presentan unas cuentas bastante aceptables. Test de estrés pasados con éxito y toda esa historia. Es decir, sí, efectivamente. ¿Cuáles son los resultados? No es cuáles son los resultados. ¿Cuál es la situación que hemos vivido estos meses en la que nos la han colado doblada y siguen ahí arriba? De maravilla, con buenos resultados. ¿No iban a tener problemas financieros? No los iban a tener. De hecho, han conseguido ir comprando otros bancos a precio de saldo y nos han hecho creer todavía que nos han salvado la vida. Sí, de hecho, parte del buen beneficio de JP Morgan fue por esa adquisición de First Republic Bank. Bueno, lo dicho, para banca nacional, Bankinter largo plazo, BBV Santander en el corto. Alberto Iturralde, responsable de operativa de AX, como siempre, muchas gracias y buena tarde. Gracias, fuerte abrazo. Unos minutos para publicidad y seguimos.